Nació un 24 de diciembre de 1965 en la ciudad de Houston, Texas, en los Estados Unidos. Desde pequeña vivió ahí con sus padres y su hermana. Era una niña sociable, con muchos amigos, y desde temprana edad ya se notaba en ella una determinación poco común. A los 18 años, Kim tuvo a su hija, a quien llamó Tiffany. Sin embargo, poco después del nacimiento de la pequeña, el padre desapareció de sus vidas, dejándolas solas. Kim no tuvo otra opción más que convertirse en madre soltera, asumiendo por completo la responsabilidad de criar y cuidar a su hija sin ayuda alguna. Buscando un nuevo comienzo, se mudó a un pequeño pueblo llamado Beaumont, con la intención de construir una nueva vida para ella y su hija. No fue fácil. Al principio, Kim tuvo que aceptar todo tipo de trabajos, incluso combinarlos, para poder cubrir las necesidades más básicas. Pero con el tiempo, logró estabilizarse y consiguió un empleo en una refinería de petróleo. Ese nuevo trabajo no solo le permitió tener un ingreso más fijo, sino también dedicarle más tiempo a Tiffany. Fue en ese mismo lugar donde conoció a Ken, un hombre amable con quien comenzó una relación sentimental. El vínculo se fue fortaleciendo y eventualmente se comprometieron, empezando a hacer planes para compartir juntos un futuro. El 9 de julio del año 1999, Kim tenía 34 años. Aquel día, había planeado pasar la noche en un restaurante con Ken y su hija, que para entonces ya tenía 15 años. Su turno en la refinería debía terminar alrededor de las 5 de la tarde. Luego pasaría por su casa y desde ahí irían los tres a cenar. A eso de las 5:15, Kim llamó a Tiffany para contarle los planes. Le explicó que aún tenía pendientes por cerrar antes de salir del trabajo, pero que en cuanto los resolviera, se iría directo a casa. Calculó que estaría ahí alrededor de las 7:30 de la noche. Ken llegó puntualmente a la casa, pero Kim no estaba. Intentaron comunicarse con ella por teléfono, pero no contestaba, lo cual resultaba muy extraño. Conforme pasaban las horas, la preocupación fue creciendo. A eso de las 10 de la noche, Ken decidió salir a buscarla. Recorrió la ruta entre su trabajo y su casa, esperando encontrar alguna pista. También pasó por tiendas y otros lugares que Kim solía frecuentar. Nada. Ni rastro de ella. Pero entonces, vio su auto estacionado frente a una farmacia. Fue directo hacia allá. El vehículo estaba cerrado. Miró adentro, pero Kim no estaba. La buscó alrededor del local, pero no había señales suyas. Ken pensó que tal vez se había ido con alguien conocido y había dejado el coche ahí. Aunque le parecía una suposición improbable, intentó tranquilizarse y se fue a casa. A la mañana siguiente, regresó a la farmacia. El auto seguía ahí, en el mismo lugar. Fue entonces cuando comprendió que algo no estaba bien. Preocupado de verdad, Ken decidió contactar a la policía. Los oficiales llegaron rápidamente y comenzaron con las diligencias. Examinaron el automóvil. No había señales de lucha ni rastros de sangre. Sin embargo, encontraron algo que encendió todas las alarmas. El celular de Kim estaba dentro del coche. Eso, para cualquier investigador, ya era un fuerte indicio de que algo anormal había ocurrido. Los agentes hablaron con Tiffany. Ella fue la última en hablar con su madre. Les contó que después del trabajo, Kim había dicho que pasaría a la casa de un hombre llamado Terry, con quien había tenido una relación durante 7 años. Aunque ya se habían separado hacía más de 6 meses, él todavía se mantenía en contacto con ella de vez en cuando. Aquella noche, según Terry, Kim fue a ayudarlo a instalar unas repisas. Necesitaba a alguien que las sostuviera mientras se las fijaba. Tiffany recordó haberle llamado esa misma noche, y Terry le aseguró que su madre solo estuvo unos minutos y luego se marchó. Pero al indagar más en esa relación, la policía descubrió que las cosas no eran tan simples. Los amigos de Kim describieron a Terry como alguien aparentemente encantador al principio, pero que pronto mostró una cara distinta. Con el tiempo, se volvió controlador, agresivo y obsesivo. Llamaba constantemente a Kim para saber con quién estaba, dónde iba, cuánto tiempo tardaría. No aceptaba un no por respuesta. La celaba, la seguía, le exigía obediencia absoluta. Los gritos y discusiones eran cada vez más frecuentes. Finalmente, Kim decidió terminar la relación. No fue fácil. Terry no aceptó el rechazo. Prometía cambiar, luego la amenazaba, luego rogaba. Era un ciclo de manipulación y miedo. A pesar de todo, Kim logró alejarse. No del todo. Terry seguía apareciendo, con excusas o intenciones ambiguas, queriendo seguir presente en su vida. Kim tenía miedo. Sabía que un corte definitivo podría provocar algo peor.
En más de una ocasión, llegó a contarle a sus amigas que le había levantado la mano, que incluso la había intentado estrangular. Fue tan lejos que Kim, entre lágrimas, llegó a decir: «Si algún día desaparezco, búsquenme enterrada en el patio de Terry». Todo eso, los antecedentes de violencia, el miedo constante y el hecho de que Kim había ido a su casa justo antes de desaparecer, convirtió a Terry en el principal sospechoso. La investigación tomó un giro aún más oscuro. Las autoridades empezaban a considerar seriamente la posible implicación de Terry en la desaparición de Kim. Lo buscaron para interrogarlo, y aunque negó rotundamente cualquier relación con el hecho, su versión dejó más dudas que certezas. Aseguró que Kim solo estuvo en su casa unos minutos, que lo ayudó a colocar unas repisas y luego se marchó. Dijo también que, unas 4 horas después de su visita, él se fue a un bar local donde pasó el resto de la noche. Sin embargo, su coartada no coincidía con la línea de tiempo del caso. Durante el momento más crítico de la desaparición, él no tenía pruebas sólidas de su paradero. Y, a diferencia de otros, sí tenía un posible motivo. Con estos elementos en la mano, los detectives obtuvieron una orden judicial para registrar su casa. Revisaron el lugar centímetro a centímetro, buscando cualquier rastro de Kim. No hallaron ropa, ni manchas de sangre, ni signos de lucha. Tampoco había objetos personales de ella. La escena estaba limpia. Muy limpia. Los forenses también examinaron el vehículo de la mujer, pero no encontraron indicios que lo conectaran directamente con el caso. Así, y pese a las sospechas, la policía no logró establecer un vínculo concreto entre Terry y la desaparición. Pero cuando parecía que el caso se estancaba, surgió un nuevo sospechoso. Amigos cercanos a Kim comentaron que ella, en varias ocasiones, les había hablado de su jefe, un hombre llamado Frank. Desde que comenzó a trabajar en la refinería, Frank había mostrado un inusual interés por ella. A pesar de estar casado, comenzó a coquetear abiertamente y luego a escribirle cartas de amor. En ellas, le pedía insistentemente que iniciaran una relación. Kim, claramente incómoda con la situación, se sentía presionada y temía que el rechazo le costara el empleo. Con el tiempo, Frank le escribió más de 100 cartas. Kim, ante el temor de que algo malo le pasara, decidió entregárselas a varios de sus amigos como medida de precaución. Los investigadores leyeron las cartas. El contenido no dejaba lugar a dudas. Frank no solo estaba obsesionado, sino que mostraba señales de acoso. Kim también había mencionado que él pasaba en su auto frente a su casa varias veces al día, a baja velocidad, o simplemente se estacionaba y la observaba por largos ratos. Lo más inquietante es que Ken, el actual novio de Kim, también trabajaba en la misma empresa. Eso no detuvo a Frank en su conducta, lo que dejaba ver que sus impulsos estaban fuera de control. Sumando todo esto, los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que Frank también tuviera algo que ver con la desaparición. No era solo su comportamiento. El día que Kim desapareció, fue justo después de salir del trabajo, y Frank tenía más de un motivo para actuar. Por un lado, la obsesión. Por otro, el miedo a que ella lo denunciara ante su esposa o a los directivos de la empresa. La policía lo interrogó. Frank intentó minimizar la situación. Dijo que su interés por Kim no había sido serio, que todo fue un simple enamoramiento pasajero, y que ya lo había superado. Incluso negó haberle escrito cartas, a pesar de que los agentes tenían los documentos en sus manos. Esa actitud evasiva y contradictoria generó aún más desconfianza. Cuando se le pidió que demostrara dónde había estado durante la desaparición, entregó un recibo de compra en una tienda a las 6:56 de la tarde. Técnicamente, eso no lo exoneraba. Aún tenía tiempo suficiente entre la salida de Kim del trabajo y ese momento para haber cometido el crimen. Esa noche, Frank organizó una partida de póker con algunos amigos, quienes confirmaron su presencia. Pero entre la hora de salida de Kim y el inicio de la reunión había un lapso de más de 1 hora, tiempo suficiente para haberla interceptado. A pesar de todo esto, no había pruebas físicas ni testigos que lo ubicaran directamente en el lugar de los hechos. Sin elementos contundentes, los detectives decidieron seguir explorando otras líneas. Buscaron grabaciones de cámaras de seguridad a lo largo del trayecto que iba desde la casa de Terry hasta el estacionamiento donde apareció el automóvil de Kim. Nada. También solicitaron el historial de llamadas del teléfono de la víctima. Lo último registrado fue la conversación con su hija. Después de eso, el celular guardó un silencio absoluto. La investigación se volcó entonces a un operativo de búsqueda a gran escala. Peinaron las zonas cercanas al pueblo y más allá. Reclutaron voluntarios. Hicieron un llamado público pidiendo cualquier información que ayudara a dar con el paradero de Kim.
Pero los días pasaban y no había avances. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Mientras tanto, empezaron a llegar reportes sobre comportamientos extraños de algunas personas cercanas a Kim después de su desaparición. Su hermana, por ejemplo, fue a casa de Terry poco tiempo después del incidente. Como la mayoría de los familiares, ella también sospechaba de él. Pero lo que encontró fue perturbador. Terry no solo no mostraba preocupación, sino que se burlaba abiertamente del dolor de la familia. Otro dato que no pasó desapercibido vino por parte de sus empleados. Terry tenía un pequeño negocio y algunos trabajadores notaron actitudes sospechosas tras la desaparición de Kim. Su comportamiento cambió de manera abrupta. Pasó de ser controlador y exigente a distraído, irritable y evasivo. Evitaba ciertas conversaciones, se encerraba durante largos periodos, y según comentaron, parecía estar ocultando algo. La sombra de la duda volvía a posarse sobre Terry. Pero aún no había pruebas. Y en un caso como este, las pruebas lo eran todo. El despacho de Terry estaba ubicado dentro de su propia casa, por lo que empleados y trabajadores entraban y salían con frecuencia. Uno de ellos relató a la policía un detalle revelador. El día de la desaparición, llegó al domicilio de Terry alrededor de las 5:50 de la tarde y vio estacionado justo al frente el coche de Kim. Sin embargo, a ella no la vio por ningún lado. Esto resultaba profundamente inquietante, considerando que Kim había salido del trabajo apenas 35 minutos antes. Terry había dicho que su visita fue breve, que ella se quedó solo unos minutos. Pero el testimonio de su empleado indicaba lo contrario, una contradicción que arrojaba más sombras sobre su versión. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera otra pista. Varios testigos afirmaron haber visto una grúa, propiedad de la empresa de Terry, en las inmediaciones del estacionamiento donde fue hallado el auto de Kim. Según sus declaraciones, la grúa estuvo allí alrededor de las 6:45 de la tarde, lo que desmontaba completamente la coartada del sospechoso, quien aseguraba haber estado en su casa hasta bien entrada la noche. Pero aunque los indicios comenzaban a acumularse, seguía faltando lo más importante: pruebas irrefutables. El caso se fue enfriando con el paso de los meses. Luego de múltiples intentos fallidos por encontrar nuevas pistas, la investigación terminó por dilatarse durante años. La familia de Kim nunca dejó de señalar a Terry como el principal responsable. Todos daban por hecho que Kim ya no estaba viva. Su hermana, en conversaciones con la policía, insistía en que Terry seguía comportándose de forma extraña. En una ocasión, él mismo llamó a la familia para decirles que tenía pensado someterse a una prueba de polígrafo, pero añadió que probablemente la fallaría. No fue la única vez que se comunicó. En otras llamadas, preguntaba si Kim se había puesto en contacto con ellos, como si simplemente hubiera salido de viaje o se hubiese alejado por voluntad propia, ignorando por completo que lo que había ocurrido era una desaparición en toda regla. A lo largo de los años, las hermanas de Kim recibieron llamadas anónimas. Cuando contestaban, nadie hablaba. Solo silencio. A veces, una respiración contenida. Ellas estaban convencidas de que quien estaba del otro lado era Terry. Pero la policía, aún con esta nueva información, no lograba conectar directamente al hombre con el crimen. 3 años después de la desaparición ocurrió algo que volvió a sacudir a la familia. Terry se acercó a Tiffany, la hija de Kim, en plena calle. Comenzó a preguntarle si había tenido noticias de su madre. La hermana de Kim, que también estaba presente, lo enfrentó de inmediato y le exigió que se marchara. Fue entonces cuando él, en un tono desafiante y sarcástico, dijo algo que los dejó helados. Fallé en el polígrafo, justo cuando me preguntaron si yo había matado a Kim. Una confesión a medias. Una provocación. Un puñal más para una familia devastada. Los familiares contactaron de nuevo a las autoridades. Pero la respuesta fue la misma. Sin evidencia sólida, no podían proceder legalmente contra él. Y así, con impotencia, el caso quedó en el olvido. Pasaron 8 años hasta que se reabrió la investigación desde cero. Las esperanzas resurgieron, solo para volver a apagarse. No hubo avances. Terry, por su parte, ya no colaboraba. Se negaba a responder a cualquier interrogatorio, evitando por completo cualquier contacto con los investigadores. No fue sino hasta el año 2024 que la historia volvió a captar atención pública, esta vez gracias a un grupo de documentalistas especializados en crímenes sin resolver. Decidieron realizar una producción centrada en el misterio de la desaparición de Kim, y comenzaron a recolectar testimonios de familiares, amigos y conocidos, reconstruyendo cuidadosamente cada detalle. Los realizadores enfocaron su investigación en los 2 principales sospechosos, Frank y Terry. Frank aceptó participar.
Accedió a responder todas las preguntas del equipo, pero su actitud fue desconcertante. A pesar de que habían pasado 25 años, seguía negando haber perseguido a Kim, insistía en que jamás le escribió cartas de amor y aseguraba que nunca intentó tener una relación con ella. Volvió a repetir que no tenía nada que ver con su desaparición. La falta de coherencia en sus respuestas llevó a los documentalistas a centrar sus esfuerzos en el otro sospechoso, Terry. A diferencia de Frank, Terry se rehusaba rotundamente a hablar. No respondía llamadas, no contestaba correos. Pero el equipo decidió arriesgarse y fue directamente a su casa. Cuando Terry los vio desde la ventana, salió corriendo por la puerta trasera e intentó huir en su vehículo. Pero el equipo de filmación bloqueó la salida. Sin más opciones, Terry accedió a hablar. Intentó fingir que no los había visto. Luego, trató de desviar el tema, diciendo que no tenía ningún motivo para hacerle daño a Kim. Aseguró que no le importaba que ella lo hubiera dejado, que no sentía resentimiento. Pero sus palabras no coincidían con lo que amigos y familiares de Kim habían contado durante años: las amenazas, la violencia, los arranques de ira. Y entonces, Terry cometió un error. Cambió su versión de los hechos. Cuando Kim desapareció, él había declarado a la policía que ella lo visitó brevemente para ayudarle a colocar unas repisas. Pero ahora dijo algo muy distinto, que Kim había ido para recoger unas pertenencias que había dejado en su casa. Esa contradicción encendió las alarmas. Si mentía sobre un detalle tan básico, ¿qué más estaba ocultando? El documental fue publicado. Tuvo un impacto inmediato. La presión mediática y el clamor de la familia obligaron a la fiscalía a tomar una decisión arriesgada: presentar cargos contra Terry por el asesinato de Kim. Era una apuesta peligrosa. No existía una sola prueba concluyente, ninguna evidencia material. Las probabilidades de conseguir una condena eran bajas. Pero ya nadie dudaba de su culpabilidad. El juicio era su última oportunidad de justicia. Y para los investigadores, quizá la única forma de revelar, por fin, la verdad. Todos los indicios acumulados a lo largo de los años parecían apuntar hacia Terry, pero no bastaban para condenarlo. La fiscalía se preparaba para presentar cargos formales, aún sin pruebas materiales, cuando ocurrió algo inesperado, algo que cambiaría el rumbo del caso para siempre. Después de la emisión del documental, un hombre se presentó voluntariamente en la comisaría. Lo que tenía que decir sacudió los cimientos del expediente. Según su testimonio, Terry le confesó, en persona, que había matado a su exnovia y que había enterrado su cuerpo en su propio terreno. Esta declaración detonó una nueva operación. Con esta información clave, la policía solicitó de inmediato una orden de cateo para registrar nuevamente la propiedad del sospechoso. Esta vez no dejarían piedra sin mover. Equipados con tecnología de punta y acompañados de un equipo forense completo, los agentes comenzaron a examinar cada rincón de la casa y el terreno. El trabajo fue meticuloso, lento, pero constante. Durante varios días, utilizaron radares de penetración terrestre, hasta que finalmente, uno de los dispositivos detectó una anomalía bajo el suelo de la recámara principal. El escáner mostró una cavidad del tamaño aproximado de un cuerpo humano. Más inquietante aún, en esa zona específica, las barras de refuerzo del concreto, presentes en todo el resto del cimiento, habían sido cortadas deliberadamente. No había dudas. Alguien había alterado ese lugar. Los investigadores comenzaron a excavar con precisión quirúrgica, y lo que encontraron confirmó lo que tantos temían desde hacía 25 años. Bajo capas de tierra, hallaron una manta envuelta cuidadosamente, y dentro de ella, restos humanos. Los huesos fueron enviados de inmediato al laboratorio para su análisis. Poco después, los forenses confirmaron lo que ya era evidente: se trataba de Kim. La pesadilla terminaba. La verdad, por fin, salía a la luz. Terry fue arrestado en ese mismo momento. Esta vez no había escapatoria. Se le imputaron cargos formales por homicidio, y ahora, con el cuerpo de la víctima encontrado literalmente bajo su dormitorio, el caso contra él era sólido como el concreto que intentó usar para sepultar el crimen. Terry, de 67 años de edad, se encuentra actualmente en prisión preventiva. El juicio está programado para la primavera de 2025. Paralelamente, la hija de Kim presentó una demanda civil contra él. Su objetivo es claro: impedir que Terry pueda utilizar sus bienes para financiar su defensa legal y buscar una compensación por el daño irreparable que causó. Tras su arresto, las críticas no se hicieron esperar. La primera generación de investigadores que llevó el caso fue severamente cuestionada por su negligencia. Porque, como se recordará,
Fue la misma Kim quien alguna vez dijo a sus amigas que, si alguna vez desaparecía, buscaran su cuerpo en la propiedad de Terry. 25 años después, sus palabras resultaron proféticas. La gran pregunta es por qué no se hizo una inspección completa desde un inicio. ¿Fue falta de tecnología? ¿Un error humano? ¿O acaso una simple omisión fatal? Se desconoce si los oficiales revisaron solo la superficie del terreno o si, efectivamente, Terry había escondido el cuerpo en otro lugar y lo trasladó después del primer cateo. Lo cierto es que logró ocultar su crimen por más de 2 décadas. Hoy, con todos los ojos puestos sobre él, las posibilidades de que evite una condena son prácticamente nulas. Y lo más importante, la familia de Kim finalmente pudo recuperar su cuerpo, brindarle un entierro digno y cerrar una herida que permaneció abierta por demasiado tiempo. Seguiremos informando sobre el desarrollo del juicio y compartiremos los resultados del proceso en nuestro canal de Telegram, cuyo enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Déjanos saber tu opinión sobre esta impactante historia y, si este video te pareció importante, no olvides dejar tu like. Gracias por acompañarnos.